Virgo, bienvenido a tu lectura semanal del 24 al 30 de junio. Muchas gracias por todo su cariño y por todo su amor. Si estás trabajando en estos instantes, el mensaje para ti esta semana. ¡Uy! La carroza. El éxito viene para ti, viene triunfo, vienen cosas muy buenas. Veo que algunos de ustedes a través de su trabajo van a poder obtener un bien material, específicamente un automóvil durante esta semana del 24 al 30. Así que podrías estar haciendo tus investigaciones, yendo a los dealers de los carros, a las tiendas donde venden los automóviles, conversando acerca del auto que quieres comprar con tus familiares, con tus seres queridos. Podrías estar también recibiendo este automóvil por parte del trabajo como parte de un incentivo. Recuerden que estas lecturas son generales, no aplica para todos. Si no te identificas con la lectura, puedes calcular tu signo ascendente en mi página web que está en la descripción. Está toda la información y también si quieres una consulta privada. Pero para ustedes yo los veo recibiendo estas noticias importantes con respecto a préstamos para automóvil. Podría ser también la venta de un automóvil viejo que ya tú tienes y quieres deshacerte de él para comprar uno nuevo. Durante esta semana tu trabajo te va a permitir que todo eso se dé. Y exclusivamente te da ese mensaje en la línea de trabajo porque se nota que cuando estés haciendo esta transacción, me están diciendo tus guías, la persona te va a decir, mira, solamente estoy haciendo esto porque trabajas en ese lugar, conozco al dueño o si yo hago negocios con ustedes y me va súper bien. O la persona te va a decir, mira, te voy a comprar el auto porque sé que eres una persona honesta porque trabajas en este lugar. Así que tu trabajo va a ser el medio por el cual un objeto que tú deseas, particularmente un automóvil, durante esta semana se manifestará. Otros de ustedes simplemente podrían estar buscando en horas de trabajo en el internet o en su celular automóviles nuevos. Así es que si en tu trabajo tienen algún tipo de restricción con respecto al internet, mis guerreros de Virgo, entonces cuidadito de estar metiéndote en lugares donde no deberías durante tus horas de trabajo. Esta carta también podría representar para otros grupos de ustedes éxitos y triunfos, específicamente con proyectos que tú has estado tratando de desarrollar o proyectos que tú has tenido que presentar. Hablando de presentar, me colocan tus guías aquí y los míos también. Información en la cual si tú tienes que hacer algún tipo de presentación, una charla, mostrar algún producto nuevo o presentarle algún tipo de proyecto a un cliente, eso va a salir a tu favor, así que éxito viene para ti. Recuerda darle clic aquí, suscribirte a mi canal, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y puedas recibir estos mensajes que tienen tus guías para ti para esta semana del 24 al 30 de junio. Al final de este video vas a poder ver entonces tu predicción, mi guerrero de Virgo, para el mes de julio, que ya está disponible, así que espera que termine este video y ahí te sale el enlace. Si estás desempleado, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Te sale la carta de la Reina de Oros. Te habla de que tienes energías a tu alrededor en las cuales estás dudando mucho de ti, estás dudando de tus habilidades, no crees que puedes aplicar a ciertos trabajos porque sientes de que ellos no te van a dar la oportunidad y tienes que cambiar tu actitud y tu mente porque no estás haciendo absolutamente nada, pasas todos los días simplemente como lamentándote y sintiéndote mal por ti mismo, cuando en realidad las oportunidades y el universo está esperando a que tú creas en ti para que ellos también puedan darte esas oportunidades. Si tú no crees en que tienes el talento, si tú no crees que mereces un mejor trabajo, el universo pues no va a hacer nada para que tú lo recibas. Esta semana yo veo que podrías estar teniendo una conversación con una mujer muy importante. Esto podría ser con una entidad de reclutamiento, una empresa que se encarga de recibir hojas de vidas, de recibir currículum vitae, CVs, como lo conozcas en tu país. Y ellos te van a estar dando ciertos consejos que al principio van a chocar contigo y tú vas a decir, ¿y esta quién se cree? Pues esa es la persona que trabaja en ese departamento, reclutando personas y asignándoles trabajos. Así que hazle caso al consejo que te vaya a dar con respecto a las modificaciones que tienes que hacerle a tu hoja de vida, porque veo que necesitas ciertas actualizaciones y tienes que quitar cositas allí que ya no son relevantes. Es importante también, mira, quizás soy yo el que te va a dar el consejo. Es importante también cuando haces tu hoja de vida que la adaptes dependiendo de tus conocimientos reales a la posición que estés aplicando. Por ejemplo, si estás aplicando una posición de vendedor de autos, ¿tú crees que es importante que ellos sepan allí que tú trabajaste en la universidad o cuando estuviste en la universidad hiciste una práctica de chef en una cocina? No, porque no tiene nada que ver. Entonces trata de siempre adaptar tus hojas de vida de acuerdo al lugar que vas a aplicar, colocando solamente la información que es relevante con respecto a tu experiencia. Porque veo una persona que tiene en su hoja de vida cosas que en realidad es como que, ok, si estás aplicando para publicista, ¿qué hace aquí información de que eras cocinero? No
se relaciona. Solamente por rellenar y decir que tuviste experiencia no funciona. En los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Vamos a ver si estás en una relación. ¿Cuál es el mensaje para ustedes esta semana para la pareja? Uy, está la carta que... Virgo. Ok, lo siento, ustedes saben, mis guerreros, que yo tengo que darles el mensaje como llega. Y Virgo, te sale problema esta semana. Te salen discusiones, te salen conflictos, te salen enfrentamientos con tu pareja. Así es que mucha atención para que estén precavidos. No quiero que nadie entre en pánico ni que entre en paranoia, porque te estoy diciendo algo fuerte. Te lo estoy diciendo para que entonces seas precavido, porque esta semana se ve que tu pareja podría estar tratando de presionarte ciertos botones para que tú reacciones de una manera agresiva. Tú podrías estarle haciendo esto a tu pareja inconscientemente porque tienen algo resguardado. Es como si hace unas semanas atrás hubiera hecho o dicho algo tú o tu pareja que les hirió y que han tenido eso así como tapado. Y esta semana quiero que sepas que eso ya va a explotar como una olla de presión a la que no le prestas atención, y ustedes van a tener estos enfrentamientos durante esta semana. No siento por medio de tus guías de que esto sea algo permanente que va a destruir su relación, pero sí veo que va a ser un conflicto muy importante. Así es que para que estén atentos. Ustedes saben, mis guerreros, que yo podría sentarme aquí a decirle: esta semana te viene trabajo, te viene dinero, en el amor felicidades, besitos, van de comidas, van a salir a restaurantes, te van a dar plata solamente por tener views. Pero no, señor, yo estoy aquí para darles el mensaje que me llega, y si en un momento el mensaje que me llega es felicidad, besitos y amor, cena y mucho dinero, pues te lo doy. Pero si te llega conflicto y dificultad, es mi misión decírtelo. Algunos pueden identificarse con eso, otros no. Y si esto no se relaciona contigo, relax, entonces escucha tu signo ascendente para ver si allí tienes tu mensaje. Para mí cada uno de ustedes son importantes. Ahora, si estás soltero, ¿qué es lo que está pasando contigo? A ver, esta semana, ¿conoces a alguien? ¿No conoces a alguien? Tienes que trabajar algo en ti. Vamos a ver. Sale la carta del 7 de copas. Lo que pasa es que los solteros, ustedes son bien exigentes, mis guerreros de Virgo. No te dejas de cualquiera. Y tú te pones bien piqui, te pones a exigir. Pero está bien, eso está bien. No, eso no tiene nada de malo. Exige. ¿Te parece muy bien? Exige. Pero esta semana con esta carta del 7 de copas veo que te van a llegar de todos los sabores, de todos los colores, de todas las actitudes, de todas las formas y de todos los tamaños. Tanto para hombres como para mujeres. Así que esta semana opciones son lo que te va a sobrar. Tienes que disfrutar esta semana porque vas a ser el centro de atención, mi guerrero de Virgo, mi guerrera de Virgo, mis gladiadores, porque van a haber personas allí que les van a poner el ojo. ¿Cuáles son los números de la suerte para ti? Si estás esperando los números de la lotería o para jugar al casino, o simplemente una fecha importante, tienes el 5, el 9 y el 4. Mira, a mí me gusta el 95. Puede ser también una fecha 1995. Una persona que tenga 54 años o 45 años podría hacer esto. O lo puedes utilizar para jugar al azar también. Y puedes hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Tu día de la suerte para esta semana, Virgo, es el día lunes, así que mucha atención con lo que esté sucediendo el día lunes, porque ese día van a llegarte noticias muy positivas. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.